Muchas gracias, doctor Enrique, por acompañarnos el día de hoy. La verdad ha sido un gran gusto, un gran honor tenerlo con nosotros, que pueda compartir sus experiencias. Y bueno, desde Argentina esperamos que sea la primera de muchas. Y México es un país que cuenta con un mercado potencial, igual con gran propiedades vacacionales y el cual se dice que cuenta con 2 millones de compradores al año. Tan solo en 2019 se vendieron alrededor de 12,000 viviendas para vacaciones, de las cuales la mitad se vendieron a extranjeros. Esto lo convierte en un lugar ideal para inversiones inmobiliarias en el ámbito turístico y dentro de las cuales, pues bueno, seguro está involucrado también el turismo de retiro. Y qué mejor para contarnos de ello y sus oportunidades que un experto en el tema, como lo es nuestro próximo expositor, el señor Javier Gobi, presidente de la Asociación Mexicana de Asistencia del Retiro, AMAR, quien es visionario, pionero en la industria de asistencia en el retiro en México y Latam. Él es fundador del Grupo AMAR, como les digo, que inició en Tucson, Arizona, en el 2007 y a través de él ha creado innovadores conceptos y esquemas de estilo de vida y de complejos inmobiliarios residenciales que satisfacen el proceso de envejecimiento de las personas mayores de 50 años. Siendo, bueno, congruente con lo que propone, ha desarrollado el proyecto FIT más 50 y Senderismo Wellness. Señor Javier, le cedo la palabra para que nos pueda compartir. Muchas gracias a todos. Me es un gusto estar compartiendo este foro tan interesante que les voy a ser franco. Es la primera ocasión que estoy rodeado de grandes empresarios y promotores de lo que se denomina el turismo médico. Yo sigo sinceramente un poco perdido todavía entre lo que es el turismo médico, turismo de salud, etcétera, etcétera. Y coincido con Enrique Pérez Gras que hablar de lo que es la industria de asistencia en el retiro es importante definirlo, que cuando se habla de turismo de retiro, de hecho, cuando se me invitó, dije, "Ah, caray, yo no sé nada de eso", porque para mí el turismo de retiro es por ejemplo, lo que está pasando en Quintana Roo, que son retiros holísticos, que ahí sí este es un tema interesantísimo, pero bueno, no es mi tema. En esta ocasión voy a hablar de lo que es la industria de asistencia en el retiro, todo lo que tiene que ver precisamente con lo que es esa migración invertida que se ha suscitado principalmente de lo que es de Estados Unidos y Canadá hacia México y Latinoamérica. Y en ese tenor, pues me da un gusto estar con ustedes. Bien, en este sentido, bueno, creo que para nadie es un secreto ya lo que es la población 50 años y más, que de hecho fuimos de los primeros que establecimos que se manejara el término de 50 años y más, porque sí veíamos desde nuestros inicios en el 2007, 2005, yo en lo personal, pues veía ya ese retiro temprano de mucha gente de Estados Unidos y Canadá que se estaba viniendo a México con una edad de 50 años, se semi-retiraba en sus países y bueno, empezaba a venirse hacia México para allegarse y ya estar pensando en su proceso de envejecimiento dentro de nuestro país. Bueno, como podrán ver, esta gráfica dice mucho. Estamos hablando que para el 2050, tan solo en lo que sería Canadá, se habla de 17 millones de gente mayor de 50 años. Quiero aclararlo, todos estos números son de 50 y más, porque pudiera ser que haya alguien especialista en estadísticas donde generalmente lo manejan a partir de la etapa de la edad de retiro, que sería en algunos casos 62, en algunos casos 65. Bueno, nosotros sí nos enfocamos en lo que es el sector 50 en adelante. Entonces, veíamos que aquí lo que es Canadá, pues estamos hablando de 17 millones de personas. En lo que sería México se calcula que habrá un promedio de 50 millones y en Estados un promedio de 156 millones si juntamos todo lo que tiene que ver con los baby boomers, la generación X, lo que es la generación milenio.
Y bueno, como podrán ver, se estipula que para el 2050 se habla que 4 de cada 10 personas ya en lo que es Norteamérica, exclusivamente, pues ya serán mayores de 50 años, lo cual nos establece un potencial de 223 millones. Bien, en base a todos estos estudios que hemos llevado a cabo en estos 15 años, sí hemos detectado que a lo mucho, el 10% de las personas en México van a poder tener acceso a este tipo de complejos inmobiliarios residenciales con servicios integrales de salud y de asistencia que les permitan llevar a cabo su proceso de envejecimiento. Entonces, por eso establecemos que en México únicamente vemos 5 millones de personas, que aún así es interesante. Por el otro lado, hablamos de 170,000 personas de Canadá que pudieran verse atraídos por las grandes maravillas que tiene nuestro país. Y en el caso de Estados Unidos, pues como sabemos, pues es una población muy amplia. Si hablamos que siendo moderados, se habla de más o menos un 10% de lo que son esos adultos mayores pudiera verse favorecido hacia lo que es México y también parte de lo que es Latinoamérica. Entonces, en total hablamos que para el 2050 tendríamos un potencial de 20.7 millones de personas que pudieran allegarse a nuestro país, cosa que es sumamente importante. Por otro lado, bueno, curiosamente estamos en el continente que es más favorecido por ahorita, al día de hoy, hablamos exclusivamente de la generación baby boomer, en el sentido de que cinco de los países que están en el top 10, pues son latinoamericanos, en los cuales nos da mucho gusto decirles que el Grupo AMAR al día de hoy ya cuenta con oficinas en los 4 países más importantes de retiro a nivel mundial, como lo que es Costa Rica, que ha logrado posicionar adecuadamente su marca país con la pura vida. Panamá, que es el hub de las Américas, que sabemos todos que tiene una conectividad enorme y ciertas cualidades que lo han posicionado siempre también en esos lugares del top 3. México pues siempre ha permanecido entre el 3 y el 4, a veces hemos sido el 2 y así sucesivamente, a pesar de lo que voy a decir en un rato más. Y Colombia también pues, se ha visto muy beneficiado, así como en el caso de Ecuador. Actualmente estamos también ya trabajando con lo que es Amar Guatemala. Próximamente podremos estar hablando de Amar Uruguay, que curiosamente lo que son los paraguayos, cierta gente de Brasil y los argentinos están encontrando a Uruguay como lo que es España para Europa y lo que es México para Norteamérica. Entonces, muchos argentinos se está ventilando que se están yendo a retirar a Uruguay, un país muy interesante que dentro de poco va a dar mucho de qué hablar. Bueno, pues entonces, dentro de esto, bueno, hay un caso que quiero comentar muy importante. En el hecho de que estos 3 países, llámese Costa Rica, Panamá y México, estén dentro del top 3, no son casualidad. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, Panamá y Colombia, afortunadamente ellos ya han desarrollado políticas públicas que han permitido lo que es realmente la atracción a lo que es el retirado. México en el 2009, cuando iniciamos la llegada hacia México, recordándoles que nosotros dimos de alta a mar en Tucson, Arizona, por cierto, muy cierto, y voy a platicar un poquito de lo que es el hermoso estado de Sonora. Bueno, esos 3 países ya tienen políticas públicas y en México en el 2009 presentamos ante el Congreso de la Unión una serie de opciones que podrían permitir que México también se posicionara dentro de esas políticas públicas a nivel internacional que permitieran y favorecieran lo que es el retiro hacia nuestro país.
hay mucho que hacer, todavía no se ha logrado armar nada. Los otros 3 países sí nos han ganado y por eso son, a pesar de que son países chicos, pues han figurado dentro del top 10 por muchos años. Entonces yo creo que poco a poco vamos a ir superando esa situación para lograr que México, y a pesar de eso, al día de hoy, México es el destino de retiro número 1 a nivel mundial. ¿Por qué me atrevo a decir esto? México se calcula, y lo vamos a ver al ratito, el impacto económico que tiene, se calcula que México tiene 1.3 millones de retirados ya viviendo full time en su país, que en el caso de lo que es la época de los pájaros de la nieve, se llega a incrementar hasta entre unas 200 a 300 mil personas más en todo el país. Entonces, eso es lo que nos hace exclusivos. Entiendo que a pesar de estos índices que se manejan de Costa Rica y Panamá, pues bueno, no tienen la cantidad que tenemos nosotros. El único referente que tendríamos sería España, y España no supera los 800,000 retirados que se allegan de Alemania y de Inglaterra hacia su país. Entonces, por lo tanto, sí, sin temor alguno, hemos estado promoviendo que México es el destino de retiro a nivel mundial. Bien, ¿esto qué implica? ¿Esto qué implica? El impacto económico que representa la industria de la asistencia representa 19,000 millones de dólares anuales al día de hoy, no mañana, no pasado. Al día de hoy representa 19,000 millones de dólares. ¿Y cómo calculamos esto? En forma moderada, establecemos que existen 1.3 millones de gente ya radicando en nuestro país. Bueno, por diferentes estudios que hemos hecho en diferentes partes del país, hemos llegado a la conclusión que el americano normal, eh, el americano de la clase media, que se llega mucho a lugares como Ajijic, San Miguel Allende, Rocky Point o Puerto Peñasco, San Carlos, etcétera, etcétera, tiene un gasto corriente de $1,250 mensuales. Bueno, pues entonces ustedes multipliquen $1,250 mensuales por 1.3 millones de personas, multiplicado por 12 meses, pues nos da 19,000 millones de dólares, lo cual implica que hemos establecido en el Grupo AMAR que nuestra meta es que para el 2030 logremos tener 2 millones de personas. En ese momento que tengamos nosotros 2 millones de retirados extranjeros en nuestro país, pasaríamos a tener un ingreso anual de 30,000 millones de dólares, superando completamente los top 3 industrias que al día de hoy representan el ingreso de divisas en nuestro país. Como ustedes saben, en el 2019 lo que fueron las remesas llegaron entre 23,000 y 24,000 millones de ingresos de divisas al país. Bueno, ahora imagínense si logramos estos 2 millones de gentes, pues pasaríamos a ser la primera fuente de ingresos de divisas del país, cosa que únicamente nos podría seguir las remesas que generan los mexicanos que mandan hacia México, también lo que son el tema del petróleo, que como todos sabemos sube y baja, y eso pues obviamente nos va a favorecer a nosotros como industria de asistencia de retiro. La industria turística también se ha mantenido en esos márgenes. Ahorita por la pandemia, pues vemos que para que se recupere va a tardar. Entonces no va a ser posible que supere estos ingresos de divisas que estamos generando nosotros al día de hoy a través de la industria de asistencia de retiro. Quiero aclarar que aquí en esta industria de asistencia de retiro no estamos incluyendo al mercado nacional. Estamos únicamente hablando de lo que es el mercado de Canadá y de Estados Unidos hacia nuestro país. Bien, ¿quiénes somos? Y el por qué estamos hablando de toda una industria. Cuando nosotros llegamos a México en el 2007, bueno, más bien en el 2009, gracias a lo que fue el IPADE, el Instituto de Alta Dirección, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, que es el que nos conoce en La Joya, California.
bueno, pues nos invita a venirnos a México, nos está ahí en una serie de conferencias que al final del día, pues nos dimos cuenta que había mucho trabajo por hacer y eso nos hizo crear diferentes organismos que nos permitieran darle respuesta a todos. Entonces, dado a eso, iniciamos como Asociación AMAR para detonar políticas públicas. Contamos con una empresa en San Diego, California, que se llama Mar Consulting, que lleva a cabo proyectos llave en mano. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos lo que es la empresa Lee Wellness Care, que es la empresa operadora de los CIAMAR y los Poly Residents. Y obviamente tenemos a Amar Seguros Integrales, en el sentido de que entendemos que esta nueva generación, orgullosamente 50 más, requiere ya unos límites de edad superiores a los que manejan actualmente las aseguranzas internacionales. Bien, ¿cuáles son los modelos de negocio? Esto es ahorita en lo que nosotros estamos más enfocados. Le estamos apostando más al tema de la prevención. El retirado extranjero, de ese 1.3 millones de retirados que tenemos aquí, menos del 1% está metido en temas médicos. Entonces, yo siempre le digo a los desarrolladores inmobiliarios que me ayuden a apostarle a ese 99%. Llegará en 30 años si nos enfocaremos en estos modelos, que ahorita ya nosotros operamos algunos de ellos, pero lo vemos hasta el 2030, no ahorita. Ahorita queremos enfocarnos totalmente en lo que son adultos activos independientes, en desarrollos temáticos, como lo que son los Wellness Living Center, los Holistic Living Center, los Eco-Housing, los Co-Housing, los Co-Living, obviamente el proyecto que desarrollamos nosotros, que es el proyecto COLI, que es una combinación de cohousing con co-living muy interesante. Bien, ¿qué estamos operando al día de hoy? Estamos operando una casa asistencial en Hermosillo, Sonora. Ya tenemos un pie ahí con ustedes. Tenemos una capacidad de 30 residentes. Este año llegaremos a 35 residentes, pero es una casa asistencial. En Monterrey tenemos una residencia asistencial que también manejamos, al igual que en la primera, Assisted Living y Memory Care, con capacidad de 30 personas. Y lo que es que va a ser el primer Poly Residence a nivel nacional y a nivel Latinoamérica, que repito, es una combinación de co-living con co-housing, tendremos un promedio de 50 personas, dado que en Cuernavaca, Morelos, dado que este proyecto COLI está enfocado al nicho de mercado de los empty nesting y de las personas solas, principalmente mujeres, que ahorita vamos a ver porcentajes muy interesantes en Hermosillo. Proyectos llave en mano. Los proyectos que hemos desarrollado llave en mano son en Madrid, España y en Valladolid, en donde, como ustedes pueden ver, ahí se nos contrató para llevar a cabo todo lo que fue el diseño arquitectónico urbanístico. Y me gusta presentarlos para que vean ustedes que la imagen que muchas veces traemos de lo que es una comunidad de retiro, la vemos como un edificio vertical, todo oscuro, todo negro, todo opaco, y sin chiste de promover realmente lo que es un estilo de vida y calidad de vida. No, nosotros somos más orgánicos y eso nos ha llevado a crear proyectos. Por ejemplo, está en Valle de Bravo, que está en proceso, nos detuvo lo que fue la pandemia, pero es un proyecto muy ecológico. Se va a combinar aquí el proyecto COLI, el CIAMAR Residence, que es los centros integrales AMAR, con conceptos de cohousing, por ejemplo, y está muy, muy interesante. Por el otro lado, tenemos un proyecto en Bahía Banderas, que como verán, esto va a ser muy icónico. Ahora sí nos atrevimos a armar todo un resort para demostrar que este es de los modelos que van a ser la tendencia ya de aquí en adelante, muy diferente a lo que ya existe en Europa, a lo que existe en Estados Unidos. Estamos siendo más abiertos con alternativas de mejorar la calidad de vida y siempre está promoviendo el tema de la prevención más que de la corrección. En Colombia, en Chía, Colombia, estamos invirtiendo $4 millones en este proyecto que va a ser una Assisted Living Memory Care. Muy interesante. Recordemos que Colombia tiene el porcentaje de población más alto de Latinoamérica. Creo que andan como en el 29, 30 años en promedio a nivel nacional.
y eso ha provocado que nos hayan llamado para detonar este proyecto. Lo vamos a hacer en esta ocasión también hasta con tema de equity. Nos asociamos con este grupo que ya tiene años detonando estos proyectos y que ahora pues vio en Amar una posibilidad de llevar a cabo un procedimiento más fuerte. Bien, ¿qué pasa en Hermosillo? Hermosillo tiene una cualidad muy interesante. Lo que son los ingresos corrientes, como lo que es su nivel socioeconómico, sobrepasa la media nacional. Y por el otro lado, estamos totalmente definidos. Hicimos hace 2 años un estudio de mercado, tanto para Hermosillo como alguien de por allá de Hermosillo que me recuerda, Ciudad Obregón. Entonces, hay datos muy, muy interesantes y muy, bueno, yo mandé a hacer hasta un doble check cuando me di cuenta que en la gente mayor de 70 años a esta gran necesidad que ya al día de hoy tiene Hermosillo. Son datos, repito, fue en el 2019, a finales del 2019, cuando presentamos estos datos. Andamos buscando quién aporte un terreno, un desarrollador que pueda aportar el 30% de la inversión y nosotros estaríamos aportando el 70% con la posibilidad de operar el proyecto, lo cual le resolvemos todo el concepto para poder entrar dentro de lo que es la industria de retiro. ¿Dónde estamos interesados? Obviamente en Puerto Peñasco ya tenemos pláticas muy interesantes ahí con mi buen amigo y socio Martín Martínez, que vamos a empezar a crear todo un proyecto para definir claramente cómo llevar a cabo este tipo de complejos inmobiliarios, a ese bello destino que tienen, el más importante del turismo familiar de todo el norte del Mar de Cortés. Hay que explotarlo mucho. Me fascinó saber que fueron ustedes los pioneros en llevar a cabo el primer crucero del Mar de Cortés, que como todo el mundo sabe tiene un potencial enorme. En Magdalena de Quino y Álamos lo vemos para el mercado mexicoamericano, que tarde o temprano se va a regresar a su país. Y San Carlos, pues no se diga, tiene un potencial también enorme. Tenemos lo que es la acreditación a Massive Approval para asegurar que esto se lleve en tiempo y forma con todos los estándares internacionales, todo lo que también son las acreditaciones Aging Friendly Destination, la acreditación COM, que nos va a permitir asegurar que el proceso de envejecimiento realmente se lleve a cabo a través del concepto del community. Hay que impregnarle a la gente que tiene que vivir sana, activa e independiente el mayor tiempo posible, de tal manera que implementamos lo que es Stay at Home, que es a través de la filosofía wellness, a través de la filosofía well-being, de las actividades holísticas, vamos a lograr que la gente llegue activa e independiente de su proceso de envejecimiento y, por qué no, hasta fallecer en su almuerzo. Bueno, pues les agradezco mucho. Esto es lo que es el Grupo Amar y esto es lo que estamos haciendo en México y Latinoamérica. Y mi mensaje es muy claro, la industria de asistencia de retiro requiere todo ese apoyo que vayamos a poder tener, tanto de lo que es el turismo de salud, el turismo médico, el turismo de bienestar, para poder empaquetarlo y poderlo llevar a estos complejos inmobiliarios. Les agradezco mucho al doctor Luis Núñez y a él Hurtado de parte a nombre del Grupo Amar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Javier, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, acaba de darnos la pauta. Justo nuestro próximo foro trata del turismo de bienestar, turismo wellness, y qué mejor pues que tenga esta continuidad, ¿no? Ahora, pues bueno, nuestro quinto expositor, el doctor Abraham Sánchez Fremen, presidente del Clúster Médico de Tijuana. Con él damos paso al bloque de los clústeres médicos y bueno, les platico un poquito del doctor Abraham. Él es presidente del Clúster Médico de Tijuana.